Entonces, ¿qué podemos decir sobre estos textos? Ya lo he dicho, vamos a recordar. Se deben interpretar correctamente, es necesario ver el contexto del texto. Ya hemos dicho que el contexto es que los pecados hacen daño, que los pecados generan siempre males, que nosotros somos pecadores, así como nuestros padres han pecado, también nosotros pecamos. Pero no es que venga un pecado concreto de generación en generación. Hay que entender siempre el texto dentro del contexto. El texto fuera del contexto es un pretexto para decir lo que queramos. Y no hay que cortar tampoco los textos. Por ejemplo, si yo les digo, Dios no existe, y sin más les digo, Dios no existe, ¿está en la Biblia? Ustedes se escandalizarían, pero padre, sí, la Biblia dice, Dios no existe, coma, es lo que afirma el necio. Claro, ya cambió el sentido. Pero si yo me quedo, Dios no existe, no. Dios no existe, coma, es lo que afirma el necio. Está en un salmo. Entonces hay que entender todo el contexto. La idea central de estos textos es que el pecado tiene consecuencias sociales, consecuencias familiares. La Sagrada Escritura habla con claridad de la responsabilidad personal. Esto es muy importante. Hay una responsabilidad personal. ¿Que me puede afectar el pecado de mi papá? Claro que sí, pero yo soy libre. Y puedo decir no al vicio, si es que mi papá es vicioso. Fíjense, en Ezequiel 18:4 leemos: ¿por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetiréis más este proverbio en Israel. Mirad, todas las vidas son mías. La vida del padre lo mismo que la del hijo. Mías son. El que peque es quien morirá. Cada uno es responsable de su pecado. Y dice Ezequiel, no estés diciendo ya que si tus papás comieron el agraz, que son esas uvas dulces, los hijos son los que van a tener problemas en los dientes. Eso es lo que está diciendo. No digas eso. No digas eso. Cada uno es responsable de su pecado. Repito, que los pecados de los papás afecten el entorno familiar, por supuesto. No se olviden que hay una ruptura, no solamente con Dios, con uno mismo, también con los demás. Después, Ezequiel 18:19, y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Pero el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis preceptos y los ha puesto en práctica, vivirá sin duda. Fíjense, con la lógica mala, errónea, se preguntan los judíos, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? ¿Y por qué tiene que cargar el hijo con la culpa de su padre? El hijo también tiene libertad. No tiene por qué seguir los vicios de su padre. ¿Por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Pero el hijo ha practicado el derecho y la justicia. Él no ha vivido como vivió su padre. Su padre vivió el pecado, él no ha querido vivir así. Él ha practicado el derecho y la justicia. Él ha usado bien su libertad. También nuestro Señor Jesucristo con claridad habla de que no hay una especie de castigos que vienen en una genealogía y que vienen de generación en generación. Vio al pasar un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjense la mentalidad. Él es ciego porque está cargando los pecados de sus antepasados. Por eso es ciego. ¿Qué habrá hecho su abuelo, su tatarabuelo? Mira, pobrecito. Pero Jesús dice las cosas claras. Ni él pecó ni sus padres. Es para que se manifieste en él las obras de Dios. No se trata de una maldición que viene atrás, no. Está enfermo, no ve. Y esa enfermedad es por algo.
para que se manifieste las obras de Dios. Jesús sanó a ese ciego, se manifestó las obras de Dios. Bien, entonces, ¿qué dice la Iglesia sobre la sanación intergeneracional? En primer lugar, la Iglesia en ningún documento habla de sanación intergeneracional. No existe ningún documento en la Iglesia donde se hable de sanación intergeneracional. Por tanto, no podemos decir que la Iglesia promueve la sanación intergeneracional. Y no habla de sanación intergeneracional porque puede ser ambigua, como vamos a ver ahora. Y sobre todo puede meterse ideas de la nueva era, la New Age. Porque la nueva era te habla de energías positivas, de energías negativas. Y entonces te dicen que de repente en tu genealogía hay una energía negativa, hay que liberarla. Por cierto, un católico no habla de energías positivas y energías negativas. Hablamos de que o hay santidad o hay pecado. El católico no habla de buena vibra y mala vibra. Cuando a mí me viene con ese lenguaje, ¡Padre, qué buena vibra! Yo le digo, ¿quieres buena vibra? Mete tu dedo en el enchufe. Ahí vas a tener una buena vibra. A mí no me hablen de buena vibra o mala vibra. A mí háblame, ¿estás en gracia de Dios o estás en pecado? O estás con Cristo o estás sin Cristo. O en tu corazón está Jesús o has botado a Jesús de tu corazón por el pecado mortal. Ese es el lenguaje católico. Buena vibra y mala vibra. Ese no es el lenguaje que usa la Iglesia. Eso es New Age. ¡Qué buena vibra en este ambiente! No, acá se respira santidad porque están ustedes. Se respira sabriola. Por tanto, cuando se usa lo de la sanación intergeneracional, pueden entrar muchas ideas de la nueva era. Tengo que liberar una energía negativa que ha entrado en mi genealogía. Eso no es católico. O también la nueva era, que será quizás tema de otra charla, usa mucho a los ángeles, pero los usa mal. Los ángeles existen. Claro que sí. ¿Tenemos nuestro ángel custodio? Claro que sí. Está el arcángel San Miguel, el arcángel San Gabriel, el arcángel San Rafael. Existen los ángeles. Pero no podemos achacar todo a los ángeles. Y además, para la nueva era, los ángeles son como energías concentradas. ¿Qué es eso? ¿Energía concentrada? Mételo en un pomo, pues. Y lo ven. Entonces, también se mete esto, ¿no? Que hay ángeles con energía negativa que se han metido en mi cadena de familias. Tengo que liberar eso. Eso es nueva era. Bien. ¿Qué es lo que se transmite de generación en generación? Lo que se transmite es el pecado original. Eso es lo que decía la Iglesia. Se transmite el pecado original. Y es un pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es el pecado original, originante, el origen de todos los males. El pecado de Adán y Eva. Y nosotros nacemos con un pecado que es el pecado original, originado. Todos nacemos con un pecado. ¿Cómo se llama ese pecado con el que nacemos? Pecado original. Eso es lo que se transmite de generación en generación. Punto. Eso es lo que se transmite. El pecado original. Y mediante el sacramento del bautismo somos limpiados del pecado original. El bautismo ya es una primera sanación. El bautismo ya es una primera sanación. Jesús nos quita el pecado original mediante el sacramento del bautismo. Y el sacramento del bautismo es la puerta de ingreso a la vida de la gracia. Eso es lo que pasa de generación en generación, el pecado original. Nada más.
¿Se pueden transmitir los pecados personales? De ninguna manera. El pecado personal es personal. No se puede transmitir un pecado personal. Es intransferible, es una responsabilidad personal. Quien ha cometido un pecado es responsable de lo que ha hecho. Otra cosa son, como vamos a ver, los efectos que genere la familia y las heridas que abren en el entorno familiar. Eso es otra cosa. Pero el pecado es personal. Si nuestros antepasados cometieron pecados graves, ellos son los responsables. Y eso también hay que decirlo para pecados muy graves. A veces ocurre que vienen personas que te dicen: padre, me enteré que mi abuelo era brujo, chamán, que hacía pacto con el diablo. Pues tu abuelo es el responsable de un pecado gravísimo, que es un pecado que atenta directamente contra el amor a Dios, contra la fe. Tú no eres responsable. Otra cosa es que el pecado de tu abuelo brujo o chamán haya afectado el entorno familiar. Por supuesto que sí. Pero tú no tienes ese pecado, ese es el pecado de tu abuelo. Entonces, ¿qué relación tienen los pecados personales de nuestros antepasados con nosotros? A eso voy. Los pecados personales, que son personales, afectan el entorno familiar. Ya se ha puesto el caso de una persona alcohólica, por ejemplo. Porque hay una dimensión social del pecado. El pecado tiene una dimensión social. El pecado, repito, lo volveré a repetir 1000 veces, también hace daño al entorno. Hace daño al entorno, abre heridas en el entorno. Y hay determinados pecados personales que forjan situaciones traumáticas que afectan profundamente a la familia, odios y rencillas. Los odios y las rencillas, que duda cabe, abren la puerta para muchas heridas. Hay hijos que siguen odiando a los enemigos de sus padres, porque sus padres les inculcaron el odio. Y eso hace daño. Y no hay perdón. Tenemos las adicciones, como el alcohol, las drogas, todo eso genera traumas familiares. Tenemos las violencias y los maltratos de todo tipo. Tenemos los abusos sexuales, que es un pecado gravísimo, que genera traumas, genera daño, abre heridas profundas, aberraciones de todo tipo. Hay pecados que son especialmente graves en cuanto que generan traumas muchas veces difíciles de sanar. Eso sí es verdad. Y nosotros podemos estar heridos por pecados personales de familiares y por eso necesitamos una sanación. Pero no es que haya una especie de maldición en mi genealogía o de que tengo que hacer un determinado rito para liberarme de ese peso que me agobia. Lo que ocurre es que determinados pecados graves me han afectado. Pecados que no son míos, son de otros, pero me han afectado. Porque hay una solidaridad entre todos. Y así como hay una solidaridad para el bien, hay una solidaridad para el mal. ¿Cuál es el error de pensar que yo tengo pecados de mis antepasados? ¿Se elimina mi libertad? ¿Quedaría predeterminado a ciertos pecados? Eso es falso, porque, repito, que tu familiar haya cometido un pecado no significa que tú lo tengas. Y a veces se ve también este lenguaje no es católico, ¿no? Como un karma que cargo, un karma que viene, es un karma. Y por eso me está pasando lo mismo que le pasó a mi tatarabuelo. Lo mismo, porque hay un karma que me está cargando, pero que viene de antes. Bueno, esto no es cristiano, nosotros no creemos en el karma, somos católicos,
no somos hinduistas, no existe el karma, no existe, ¿ya? Tampoco existe la reencarnación. La reencarnación es algo anticristiano. Nosotros no creemos en la reencarnación. Hay gente que piensa que se muere y su alma toma otro cuerpo. Y si esa persona ha sido mala, incluso el cuerpo de un animal, un burro, una rata, una cucaracha, una víbora. Pero no es así. Hay una sola vida, esta vida. Y tenemos esta única vida para ganarnos la eternidad. ¿Qué podemos hacer por los pecados de nuestros antepasados? La Iglesia, desde que ha comenzado a existir, ha enseñado lo mismo y no ha cambiado su doctrina. La Iglesia ha enseñado que con relación a tus antepasados tienes que orar por sus almas. Eso se llama oración por los difuntos. Eso es lo que enseña la Iglesia. Por usar un lenguaje quizás más moderno, ¿quieres sanar a tus antepasados? Reza por ellos en la misa. Ofrece la misa por ellos. Porque el purgatorio es un estado de sanación, de purificación. En el purgatorio no se ve a Dios todavía. Las almas están purificándose en el amor de Dios. Están siendo sanadas para que puedan contemplar a Dios. Y nosotros podemos contribuir a la purificación o sanación de esas almas, de nuestros familiares difuntos, ofreciendo la misa que tiene valor infinito. El purgatorio es un ámbito de reparación. No sé si ahora se usa esta expresión, en mis tiempos se usaba, pero ahora los jóvenes tienen otro lenguaje. Ya nadie te quita lo bailado. ¿Suena o no? Ya nadie te quita lo bailado. Ya la hice, pues. Ya nadie te quita lo bailado. En el purgatorio se te quita lo bailado. Y en el juicio final se va a ver lo que ha bailado. Porque de Dios nadie se burla. En el purgatorio se va a reparar todas esas cosas que no han estado bien. Pero para ir al purgatorio hay que morir en gracia de Dios. Por eso hay que procurar vivir en gracia. Si nosotros morimos en pecado mortal, perdemos el cielo, nosotros mismos nos vamos al infierno. Va al purgatorio el que muere en gracia de Dios, pero ha tenido pecados no reparados. Hay gente que también te dice, ¿no? Mi abuelo era brujo, debe estar en el infierno. Un momentito, tú no eres Dios ni yo soy Dios. De repente se ha arrepentido en el último segundo de su vida. Estará en el purgatorio, reza por él en la misa. Dios es el juez, ni tú ni yo somos el juez, Dios es el juez. Nosotros tenemos que rezar por todos nuestros difuntos. Esa es la sanación que enseña la Iglesia sobre nuestros antepasados. Y por cierto, cada uno cuando viene a misa tiene su propia intención. Porque hay personas también que a veces no han llegado a la secretaría a anotar el difunto, o a veces no han tenido dinero, no pasa nada. Ahí en tu banca, reza por tu difunto, esa es tu misa. Porque el sacerdote tiene sus intenciones, que son las que lee, pero tú tienes tu propia intención ahí en tu sitio. Y cada vez que estés en misa, pide por todos tus familiares difuntos. Porque muchos de ellos estarán en el purgatorio.